A ver, ¿y si existiera un clásico japonés del siglo XVII que nos diera una filosofía de vida, de deseo y, ojo, de capitalismo, que suena sorprendentemente moderna? Pues existe. Vamos a sumergirnos en la increíble historia de un hombre que decidió vivir la vida a su manera, sin pedir permiso ni perdón. Para entender el mundo donde se mueve nuestro protagonista, no nos sirve una definición de diccionario, hay que pensar en algo más potente. Imaginen una explosión de arte y cultura como la del Renacimiento italiano, pero con toda la fiesta, el boom económico y el hedonismo de los locos años 20. Pues eso, más o menos, era el mundo flotante. Venga, viajemos en el tiempo. Estamos en la era Genroku, allá por 1680. Japón por fin vive una época de paz después de siglos de guerras civiles, gracias al shogunato Tokugawa. Y claro, esa paz trajo una prosperidad económica y cultural que no se había visto nunca, dando lugar a un mundo totalmente nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque se crea una paradoja social increíble. Por un lado, estaban los samuráis, la élite guerrera, con un estatus social por las nubes, pero cada vez más pobres porque vivían de una paga fija. Y por otro, los comerciantes, en teoría, la clase más baja, sin poder político, pero que tenían todo, todito el dinero. Este desequilibrio fue básicamente la chispa que lo incendió todo. ¿Y qué hicieron los comerciantes con tantísima pasta? Pues crear los barrios de placer. Pero ojo, no hay que imaginarse simples barrios rojos. ¡Qué va! Eran el epicentro cultural del país entero, una mezcla loca entre Broadway, los salones de París y Las Vegas. Allí nació el teatro kabuki, la moda más rompedora y el arte más innovador. Y lo más importante, en los yukaku, ser un samurái no valía para nada. El dinero era el único y verdadero rey. Y lo más alucinante es que esta nueva filosofía estaba metida hasta en el propio nombre. Ukiyo era un juego de palabras brillantísimo. Cogía el término budista para el mundo doloroso, ese mundo del que había que escapar, y le daba la vuelta para convertirlo en el mundo flotante, un lugar de placeres fugaces que había que disfrutar a tope. Una auténtica rebelión en una sola palabra. Y claro, en medio de todo este cambio radical, tenía que aparecer alguien que lo contara, y ese alguien fue nuestro autor, Ihara Saikaku, un tipo que rompió absolutamente todas las reglas, tanto las literarias como las sociales, para contar la historia de este nuevo mundo. Es que Saikaku no era un escritor al uso, para nada. Venía de una familia de comerciantes forrados y había sido una especie de superestrella de la poesía extrema, que era como un deporte que consistía en componer miles de poemas en un solo día. Una locura. Bueno, pues decidió pasar de la moralidad samurái y se puso a escribir sobre la vida real de la gente, sobre sus deseos, su ambición. Fue, ni más ni menos, el primer escritor profesional de Japón y consiguió llevar la literatura de las élites a la gente de la calle. Y toda su filosofía se puede resumir en esta frase. Esta es la idea que mueve toda su obra y sobre todo a nuestro protagonista, Yonosuke. Para Saikaku, el deseo no era algo sucio que había que esconder, sino la energía vital, el motor que nos mueve a todos. Pues bien, la novela está montada como si fuera la biografía de este héroe, de Yonosuke. Lo seguimos durante toda su vida, desde que tiene 7 añitos hasta los 60, un viaje épico a través de los placeres y también de las dificultades de su tiempo. Su vida es una auténtica montaña rusa. A ver, empieza como un niño prodigio del amor, con 7 años, ojo. Luego su padre lo deshereda por pasarse de la raya y se convierte en un vagabundo. Después hereda una fortuna y se transforma en una leyenda viva. Y al final, a los 60 años, toma una decisión que desafía toda lógica. Y su viaje es la clave para entenderlo todo. Esto no va de un rico que gasta dinero sin más. No, no. Los años que pasó en la pobreza, como un vagabundo, le dieron una empatía increíble. Así que cuando vuelve a ser rico, no es un nuevo rico vulgar. Él entiende el corazón de la gente, sobre todo de las cortesanas, y se gana su respeto no solo con dinero, sino con comprensión y estilo. Pero la vida de Yonosuke es mucho más que una simple aventura, es una filosofía en acción. Él es la personificación de lo que significaba dominar el arte de vivir plenamente. Aquí llegamos al concepto clave de todo el libro, el koshuju. En el título se traduce como amoroso, pero es muchísimo más. Para Saikaku era una disciplina, un camino, casi como el Tao. Igual que un samurái con su espada, requería dominar la moda, la poesía, la conversación. El mensaje era brutalmente claro. Si los samuráis dominan el arte de la guerra, los comerciantes deben dominar el arte de vivir. Para entender lo rompedora que era esta idea, hay que saber qué se pensaba en esa época. La filosofía dominante era el concepto budista de mujo, la impermanencia. La lógica era simple. Como todo es pasajero y al final nos morimos, lo sensato es renunciar a los placeres del mundo y prepararse para el más allá.
Y aquí está la respuesta de Yonosuke. Saikaku le da la vuelta por completo a la lógica del Mujo. Su argumento es radical. Precisamente porque la vida es corta y la muerte es lo único seguro, hay que exprimir cada gota de placer de este mundo antes de que se acabe. No es nihilismo, es un hedonismo a tope, una forma de luchar contra el vacío de la existencia. Y todo esto nos lleva a la conclusión de la novela, a un acto final que es impactante y que sigue resonando con una fuerza increíble hoy en día. Yonosuke cumple 60 años. En aquella época, esa edad marcaba el final de un ciclo. Era el momento de retirarse del mundo, de dedicarse a rezar y de esperar tranquilamente la muerte. Así que se enfrenta a la gran elección que definía toda una generación: aceptar el camino convencional, el retiro espiritual o hacer algo completamente diferente. Pues Yonosuke rechaza de plano esa idea, se niega a esperar la muerte. Gasta lo que le queda de su fortuna en construir un barco espectacular. Lo llena de afrodisíacos y tesoros, reúne a sus mejores amigos y zarpa hacia una isla legendaria, la Isla de las Mujeres. Nunca se sabe si llegó o si se hundió, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que eligió una búsqueda eterna en lugar de la tristeza de la vejez y la muerte. Al final, esta historia es mucho más que un cuento del Japón feudal. Es una receta atemporal que nos lanza un desafío directo a nuestras ansiedades modernas. La presión por tener un futuro planificado, la búsqueda de aprobación social, el miedo a salirnos del camino correcto. La historia nos anima a perseguir lo que de verdad amamos, sin importar lo que opinen los demás. Y así, el libro nos deja con su pregunta central. Una pregunta provocadora que, 300 años después, sigue siendo tan relevante como siempre. ¿De verdad se está viviendo la vida con toda la intensidad que se merece?